La siguiente pregunta sería, como odontólogo, tengo yo mi equipo de rayos X dentro de mi consulta y en muchas ocasiones el equipo de rayos X está junto al sillón dental. Y lo único que yo hago es tomar el tubo, el cono de rayos X, colocarlo en la posición adecuada. Tal vez estoy utilizando un chaleco protector, tal vez en algunas ocasiones estoy utilizando un collar tiroideo. Con esas medidas son suficientes porque otra de las dudas es, mis paredes deben tener ese blindaje del que usted hablaba y si es así, ¿cuál es el adecuado? Ok, respecto de las medidas de protección para el operador, en este caso, ¿cierto? Estamos hablando del blindaje y en el blindaje, cuando nosotros tenemos en nuestra misma oficina o box dental nuestro equipo de rayos, nosotros debiéramos de todas maneras blindarnos, poner una barrera blindada entre nosotros y el paciente y el equipo de rayos. Una medida sí podría ser el uso de chaleco plomado para el operador y además el uso de protector tiroideo, pero creo que la medida más segura es ponerse el cuerpo, de cuerpo entero detrás de un biombo. A veces dentro de un box de rayos no hay los suficientes espacios, pero siendo creativo uno podría crear un biombo abatible, ¿ah? Que pudiera uno sacarlo cada vez que lo necesita y guardarlo cada vez que no lo va a ocupar. Otras situaciones ingeniosas son eh, poder disparar desde fuera del box, siempre que el disparador no esté en un pasillo donde circulen pacientes, para evitar que alguien dispare accidentalmente. Eh, pero un biombo, una puerta de corredera plomada o blindada con otro material puede ayudar también a que yo pueda salir del box y pueda disparar en un entorno seguro. Yo recomendaría, sí, el ponerse detrás de un biombo. Con eso tenemos la certeza de que no nos estamos irradiando en ninguna parte de nuestro cuerpo. Ok, muy bien, doctor. Y mi comentario es, usted hablaba acerca de estos tres conceptos que me viene a la memoria, los principios de Alara. Últimamente en la literatura hemos visto el consenso acerca de los principios de Alada y en una última conferencia que usted dio nos hablaba de la comunidad europea que también sacó a colación acerca de esto. ¿Qué nos puede decir al respecto? En términos de principios de protección radiológica, podríamos agruparlos en tres grupos, entre tres principios. Hay un principio que corresponde al principio de justificación, que, como su nombre lo dice, tiene que ver con que cada examen que ocupe rayos X sea correctamente indicado, que esté justificado para el paciente. Ese es uno. Hay otro principio que se llama limitación de dosis. Estos principios que yo estoy mencionando son promovidos a nivel internacional por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. El principio de limitación de dosis tiene que ver con cómo protegemos a los operadores, cómo nos protegemos nosotros, los que tomamos radiografías. Y ahí aparecen estas opciones como la distancia, el tiempo y el blindaje que también pueden ayudar al operador. Y el tercer principio es el principio de optimización. El principio de optimización tiene que ver con cómo bajamos los parámetros de exposición y por lo tanto bajamos la dosis para el paciente, pero obtenemos el diagnóstico que queremos en nuestros exámenes. Si yo bajo mucho los parámetros de exposición, mis radiografías no van a servir para nada, no estoy protegiendo a mi paciente, debo repetir el examen, voy a irradiar más al paciente. Entonces, el principio de optimización es utilizado como sinónimo de ALARA, tan bajo como sea razonablemente posible. Sí. Tal como usted mencionó, doctora, el principio de ALADA es la continuación de la ALARA y hace un énfasis, cambia la R por la D para decir tan bajo como sea diagnósticamente aceptable. Es decir, hace más énfasis en que no podemos perder diagnóstico. Y ahí tenemos un punto muy interesante porque cuando uno habla de protección radiológica, a veces eh, las personas entienden que uno quiere irradiar muy poco, con muy poca dosis siempre, pero no es así, solo lo que el diagnóstico permita.
No, las radiografías blancas no sirven. Claro, sí. Entonces, ese es el énfasis en la palabra diagnóstico. Mantengamos el diagnóstico con el mínimo de dosis que ese diagnóstico permita. Y finalmente el ALADA IP, que también es un concepto dentro del principio de la optimización, se ha acuñado en Europa y se está promoviendo principalmente en la población que es más susceptible a los rayos X, que es la población más joven, los jóvenes y los niños. Entonces, el ALADA se le agrega una I y una P. La I tiene que ver con la indicación. No todas las indicaciones, y esto es principalmente en tomografía computarizada de ascónico, cuando queremos ver imágenes en 3 dimensiones. No todas las veces necesitamos una alta resolución. Una alta resolución espacial significa mayores dosis. Entonces, si yo quiero colocar, evaluar una mandíbula completa para hacer una cirugía, yo no necesito gran detalle. Por lo tanto, la indicación me indica que yo puedo bajar la dosis. En cambio, si yo quiero evaluar un tratamiento de conducto necesita mayor resolución espacial y por lo tanto se necesita mayor dosis para obtener el detalle que se requiere para ese tratamiento. Esa es la I, que depende de la indicación, y la P indica el paciente. No todos los pacientes son iguales. Una persona puede ser muy alta, puede ser de contextura mediana o puede ser un niño bien pequeño. Entonces, yo debo ajustar los valores de exposición, los valores que me permiten mi panel de control, lo debo adaptar al tamaño, ¿cierto? A la configuración de mi paciente para que reciba este paciente justo la dosis que necesita dependiendo de su tamaño.